Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Bueno, doctor Nieto, una primera pregunta que nos hacemos a la luz del derecho internacional es si antes o después, no importa, de las declaraciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Andrés Felipe Arias puede considerarse como un condenado cuando milita en su contra una sentencia de primera instancia y no se le han dado garantías para una segunda instancia de juez imparcial. ¿Qué opina usted? A ver, doctor Londoño, algunas precisiones para los oyentes. Quien hizo o quien tomó la decisión de sostener que se le violaban los derechos y libertades a Andrés Felipe Arias cuando no se le permitía una segunda instancia fue el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ese consejo no es un tribunal, no es una corte, no tiene por tarea juzgar la conducta de los estados a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. Es un órgano político. Si fuese una corte, su decisión sería judicial y sería obligatoria. Pero este es un órgano político y por tanto su decisión no es obligatoria, por lo menos no lo es en el sentido jurídico, sino que constituye un mandato de carácter político y, si usted quiere, y quiere ir un poco más allá, de mandato ético. A mí me parece que esa precisión es importante. Digamos que, dicho esto, si lo dice el Consejo de Naciones Unidas, el Estado no necesariamente tiene que sentir que tiene que hacer o dejar de hacer lo que este Consejo ordena hacer o dejar de hacer. Si fuese la Corte Interamericana de Derechos Humanos, insisto, la situación sería distinta. Ahora, dicho esto, pues sin duda aquí hay una fuerza política y una fuerza ética en esa decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y eso tiene un valor. Pero hecho este planteamiento, a mí me parece que la decisión del Consejo de Naciones Unidas nada cambia la situación de Andrés Felipe en el sentido de que efectivamente se le están violando sus derechos, por un lado, y que por el otro lado, desde la perspectiva del derecho internacional y del derecho constitucional colombiano, tiene derecho a una segunda instancia y por tanto se le tiene que dar esa segunda instancia. Y usted dirá, bueno, pero usted está siendo contradictorio porque le está quitando peso a la decisión del Consejo de Seguridad, sosteniendo que no es un mandato judicial, y sin embargo dice que sí efectivamente se le están violando los derechos desde la perspectiva internacional y desde la perspectiva del derecho interno. Pero no hay contradicción. Y voy a tratar de explicar por qué. Primero, porque efectivamente los tratados internacionales de derechos humanos vigentes que obligan a Colombia, porque Colombia es parte de ambos tratados, y me refiero al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen en materia de derechos de los ciudadanos en relación con lo penal la obligación de una segunda instancia. Así que efectivamente, cuando al interior del sistema penal de un Estado que ha suscrito y ha ratificado esos tratados, no existe la segunda instancia para alguno de sus ciudadanos, hay una violación del derecho internacional. Y eso es finalmente lo que reconoce la decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero además desde la perspectiva del derecho interno, hay también una violación flagrante cuando no se le da la segunda instancia a Andrés Felipe Arias. Porque usted sabe muy bien que en principio no hay retroactividad de las leyes, excepto en materia penal en lo favorable para los reos o los condenados. Voy a dar un ejemplo. Si una persona ha sido condenada por el delito de homicidio y ese delito en la legislación penal del Estado dice que la pena es de 15 años, hoy, y dentro de 5 cambia el Estado la ley y dice que la pena para el homicidio no es de 15, sino de 10 años.
las personas que fueron condenadas a 15 años de prisión tienen derecho, en virtud del principio de favorabilidad y retroactividad en materia penal, a que la pena se les ajuste de 15 a 10 años. Así funciona el derecho penal y la lógica es impecable. La lógica es, si la sociedad y el Estado han tomado una decisión para hacer menos gravosa la situación, para hacer más favorable la situación de una persona que está sindicada o que ha sido condenada, esa decisión se aplica hacia atrás porque tiene que cobijar a todos los ciudadanos, incluyendo los que antes fueron condenados o estaban siendo investigados en una situación más gravosa. ¿A qué va esta historia? A que hoy en Colombia ya la Corte Suprema de Justicia aceptó que debe haber una segunda instancia para aforados, para personas que tienen fuero, que tienen una situación que amerita un sistema de juzgamiento especial. Es decir, un sistema de juzgamiento en la Corte Suprema de Justicia, porque los demás mortales, como nosotros, somos juzgados en las jurisdicciones inferiores. Antes esa segunda instancia no existía en la Corte, hoy existe. Bueno, pues si hoy existe, para las personas que están acogiéndose a esa nueva norma, tiene que existir también hacia atrás para las personas a las cuales se les juzgó solamente en una única instancia, como Andrés Felipe Arias. Luego aquí es clarísimo, tanto desde la perspectiva del derecho internacional, que establece que debe haber una segunda instancia para todos los ciudadanos sin excepción, para que haya la oportunidad de que un juez superior revise la decisión que en materia penal se ha tomado en relación con esos sujetos, como por el hecho de que ya existe una segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia lo ha aceptado, y por tanto esa decisión de que se reconoce una segunda instancia para los aforados tiene que aplicarse. No, parece que tenemos problema en la comunicación, doctor Nieto. No, hay problema en la comunicación. Ya la producción está trabajando para restablecerla. Es porque el gobierno de Colombia no se presentó en la audiencia que programó el juez de Miami, de la causa contra Andrés Felipe Arias en Miami. ¿Por qué no se presentó a decir eso? Eso. Y eso que hubiera dicho hubiera sido suficiente y no tenía que decir nada más. Es que Andrés Felipe Arias no ha sido condenado. Andrés Felipe Arias tiene una sentencia en su contra de primera instancia, además inicua, además sin razón ninguna, además injusta, pero ese es otro tema. Ya está el doctor Nieto con nosotros de nuevo. Doctor Nieto, perdimos doctor la comunicación. Londoño, yo me quedo con la duda de hasta dónde me oyeron. Hasta el momento en que usted nos decía, nos estaba hablando de la favorabilidad penal a la luz del derecho colombiano y que eso había que aplicárselo a Andrés Felipe Arias, como a cualquier ciudadano que hubiera sido juzgado o condenado con leyes anteriores más severas. Así es, porque así lo establece un principio general del derecho penal, un principio reconocido además en el derecho constitucional colombiano, que es el de la favorabilidad en materia penal, que en ese caso sí se aplica de manera retroactiva y que tiene que cobijar a Andrés Felipe Arias y a cualquier ciudadano que en su momento haya sido condenado en una primera instancia por la Corte Suprema de Justicia. Ese derecho hoy está claramente establecido. Además, ya se creó la segunda instancia, ya existe la segunda instancia. Cualquier persona hoy que fuese condenada en la Corte Suprema de Justicia tendría una doble instancia. Y si eso es así, pues esa decisión que ha tomado el Estado de reconocer una segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia tiene que aplicarse hacia atrás porque es un principio general de favorabilidad. Así que Andrés Felipe Arias tiene, desde la perspectiva del derecho internacional, porque así lo dice en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana y lo ratifica Naciones Unidas, derecho a una segunda instancia, y desde la perspectiva del derecho interno, constitucional y penal, y en virtud del principio de favorabilidad y de retroactividad de las
situaciones favorables para aquellas personas que han sido o que están siendo investigadas o que han sido juzgadas, pues en virtud de ese principio, también Andrés Felipe Arias tiene derecho a la segunda instancia. Y por tanto, esa sentencia de Andrés Felipe Arias no se puede entender en firme, se tiene que entender que le cabe la posibilidad del recurso de apelación y de acudir a una segunda instancia, como hoy tienen todos los aforados que irían a un juicio dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y eso es lo que corresponde para Andrés Felipe Arias. Ahora, dicho esto, doctor Londoño, y desde la perspectiva del derecho internacional y del derecho constitucional, también, y es otra cosa distinta, también tiene juego el gobierno nacional, no en la línea de irse contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero sí en la línea de sostener que a Andrés Felipe Arias le cabe, como a cualquier otra persona que haya sido juzgada solamente en primera instancia, la posibilidad de ir a la segunda instancia, y que mientras la Corte Suprema de Justicia no le reconozca ese derecho, tiene Andrés Felipe Arias el derecho, y así lo debería hacérselo saber el gobierno nacional, al gobierno de los Estados Unidos, al asilo político. Doctor Nieto, ¿y por qué el gobierno nacional no concurrió a la audiencia convocada en Miami precisamente con ese objetivo, como lo dijo el juez en el mes de diciembre? Y entonces convocó esa audiencia, y entonces llegó a la audiencia y preguntó ¿dónde está el gobierno de Colombia? Y el gobierno de Colombia no apareció. ¿Por qué esa claudicación del gobierno de Colombia frente a unos hechos que le conciernen a él como Estado? Es que las decisiones que se han tomado y los tratados hablan del Estado, no hablan de la Corte ni del tribunal tal o cual, hablan del Estado. Y el jefe del Estado es el presidente de la República, que da la orden de no comparecer a la audiencia contra Andrés Felipe Arias. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué? Doctor Londoño, para contarle a los oyentes de nuevo, el juez de la Florida toma la decisión de convocar a esta audiencia con un propósito específico: oír al gobierno colombiano y verificar que la carta que enviara Pacho Santos, embajador de Colombia en Washington, fuera la posición del gobierno y no simplemente una posición personal de Pacho Santos como individuo y no como embajador. A mí me parece que el juez hubiera podido simplemente aceptar que esa es la posición del gobierno, porque usted sabe que en materia de relaciones internacionales, quienes expresan en términos bilaterales, quienes expresan la posición del Estado son, por supuesto, el presidente de la República, claro está, el canciller, y no se requiere sino que acudan a un micrófono para expresar esa posición, se entiende por posición oficial, y así lo ha reconocido en distintas sentencias la Corte Internacional de Justicia, pero además también en el plano bilateral el embajador, porque finalmente el embajador es la voz del gobierno frente a aquel Estado en el cual ha sido reconocido como la cabeza del cuerpo diplomático, la cabeza de la representación diplomática de los otros estados que lo han acreditado como embajador frente a él. Pero ha decidido no hacer eso el juez y toma la decisión entonces de hacer una audiencia para que fuese el gobierno nacional. Usted me pregunta por qué y yo le digo, no tengo la menor idea. No lo explico y no lo entiendo. Yo supongo que el gobierno deja de ir porque no quiere expresar una discrepancia pública con la Corte Suprema de Justicia. No puedo entender, sino que esa sea la razón, no se me ocurre ninguna otra. Pero creo que en eso el gobierno nacional se ha equivocado, porque creo que lo que tendría que decir era simplemente esto que nosotros estamos diciendo, y no tendría que decir absolutamente nada más. Es decir, no tiene que irse en relación en contra de la sentencia de la Corte sobre Andrés Felipe, o hablar de su contenido injusto,
no tiene que examinar esa sentencia, ni siquiera tiene que examinar las razones que pueden mover o dejar de mover a la Corte Suprema de Justicia en relación con Andrés Felipe y negarle la segunda instancia. Yo creo que lo que podría haber hecho el gobierno, sin más, era decir esto que nosotros estamos diciendo. Sí, nosotros como el Estado colombiano reconocemos que los tratados internacionales establecen el derecho a una segunda instancia para todos los individuos, incluyendo los aforados, 1. 2, nosotros sabíamos o sabemos que Andrés Felipe Arias era un aforado. 3, por tanto, creemos que tiene derecho a una segunda instancia. 4, también desde la perspectiva del derecho interno, ya hoy nuestro ordenamiento jurídico se ha ajustado a los tratados internacionales y hay una segunda instancia para aforados. 5, en virtud del principio de favorabilidad, creemos que se le debe dar una segunda instancia a Andrés Felipe Arias. Y no tendría que haber dicho absolutamente nada más. Y yo no tengo duda de que cualquier juez con esos argumentos entiende y toma la decisión correcta en relación con Andrés Felipe Arias. Doctor Rafael Nieto Loaiza, mayor claridad imposible. Tenemos otros temas muy gruesos para tratar con usted que los dejamos para mejor ocasión, para no crear sombras sobre esta explicación maravillosa que usted nos ha hecho con su capacidad de gran expositor en materia constitucional y en materia internacional sobre la suerte de Andrés Felipe Arias y sobre la inexplicable para nosotros también ausencia de Colombia en la audiencia a la que convocó el juez precisamente con ese objetivo, que el gobierno de Colombia manifestara su punto de vista sobre la posición jurídica de Andrés Felipe Arias y la posibilidad de una segunda instancia a su favor. Doctor Rafael Nieto Loaiza, inmensamente agradecidos por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, muchísimas gracias por creer que mi opinión pueda ser útil.